Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de nuestro Dios, que la paz del cielo y que la intercesión de nuestro Señor Jesús sea una realidad en nuestras vidas en este último sábado de este mes de junio, que estamos llegando prácticamente a la culminación de este primer semestre del 2025. Le saluda como siempre su amigo en Cristo, vuestro hermano Danilo López Monterroso. Y hoy pues he invitado a un amigo muy especial, un compañero, un colega que hemos compartido mucho en la causa del Señor. Y me quiero dirigir hasta Encarnación, Paraguay. Y quiero saludar al querido pastor Lauro Vasconcelos, que él es de nacionalidad brasileña, pero actualmente es el presidente del campo paraguayo. Y también, pues, apoya en el departamento de jóvenes a nivel mundial en Latinoamérica y también nos apoya en el departamento ministerial. Pastor Lauro, bienvenido a esta lección, la última lección de este primer semestre. Dios te bendiga, Pastor Lauro. Muchas gracias, Pastor Danilo. Dios te bendiga también. Es un gusto enorme poder estar contigo y con todos los hermanos que estudian la escuela sabática por medio de este video. Es un grato privilegio recordar los tiempos vividos, los viajes hechos, las predicaciones, bueno, todo lo que uno puede, con la permisión de Dios, disfrutar siendo ministro del Evangelio. Muy contento, muy feliz por estar aquí y rogando a Dios que Él siga hablando con nosotros en esta lección. Así es, apreciado Pastor Lauro. Por favor, entrega mis saludos a mi querida hermana Yanaína, que sé que la semana pasada estuvo cumpliendo años, se le recuerda con mucho cariño y hicimos oraciones por ella. También saludos al pequeño Lucas, que ya es un joven, y a tu querida hija Sofi. Que Dios les bendiga grandemente y un saludo de nuestra parte. Gracias, pastor. Mira que el sábado pasado estuvimos de fiesta y de las muchas razones que uno tiene para agradecer a Dios, quizás esta sea una de las principales. Tener una esposa, tener una familia es una gran bendición y mi esposita cumplió un año más de vida. Ruego a Dios que le dé larga vida porque quiero estar con ella muchos años todavía. Amén, así es, que Dios cumpla su voluntad y escuche vuestras peticiones. Pastor Lauro, vamos a tener la oración inicial de este estudio y te voy a agradecer, por favor, que tú tengas esta oración, haciendo un pedido por todos, por todas las solicitudes que nos han llegado al departamento ministerial de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, de personas adultas. Vamos a tener una oración general que nosotros pues individualmente oramos por todos esos pedidos y también agradeciendo a Dios porque nos permite llegar a este último sábado de este primer semestre con la lección 26 para este 28 de junio del 2025. Pastor Lauro, te voy a agradecer que por favor puedas orar y seguimos orando por nuestra hermana Nelly de Guardado, la querida hermana Nelly, viuda del pastor Elías, por favor, y del pequeño Elías. Vamos a orar por ellos. Por favor, pastor Lauro, puedes orar. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, es en el nombre de Jesús que entramos delante de tu presencia en este momento. Te alabamos y te engrandecemos, Señor, porque tú eres el Dios que merece todo honor y toda la gloria. Gracias te damos, Señor, por nos haber llamado a tu bendito evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra que habla a nuestros corazones. Y ahora, Señor, te rogamos que al estudiar tu bendita palabra, tu Espíritu Santo pueda tomar posesión de cada corazón que escuche tu palabra. Permita, Señor, que la lección que hoy vamos a presentar pueda ser una luz que alumbre nuestro camino y nos ayude a estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por el Instituto Ministerial, quien lleva el conocimiento de tu palabra a muchos lugares.
Te rogamos, Señor, por cada componente de este departamento, sobre todo por el pastor Danilo. De igual manera, Señor, te rogamos por aquellos que escuchan tu palabra, por aquellos, Señor, que han sintonizado, que han estado todo el semestre haciendo sus peticiones. Te ruego, oh Dios bendito, que tú puedas contestar cada una de las solicitudes. Tú conoces cada necesidad y conoces cada corazón. Bendice y responde de acuerdo a tu santa voluntad. Nuestro ruego especial, Señor, en esta semana es por la familia Guardado que está enlutada. Tómalo, Señor, en tus santas manos. Que tu consolador divino pueda visitarles el corazón, sobre todo la hermana Nelly y su pequeño hijito Elías. Guarda, oh Señor, por favor. No permitas que en este momento ellos le falte la fe, pero que tu presencia pueda estar con ellos para que aún en medio al dolor ellos puedan seguir adelante y aquel día maravilloso se reencontrar con su esposo. Sé con Amén. nosotros, perdónanos por favor, escucha la oración que te hacemos, es lo que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Lauro, por esta oración, que creemos por la fe que llega al lugar santísimo, donde nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, nuestro garante, intercede por nosotros, donde recibimos bendición, donde recibimos consolación a través del Espíritu Santo. Bueno, queremos también recordar a nuestros queridos hermanos que tenemos la lectura del informe misionero. No se olviden de leer ese informe misionero que está en la página 197 de nuestra lección de escuela sabática, de acuerdo al orden de compaginación de parte de publicaciones de la Asociación General, y está el informe misionero para el país de Honduras. Mis queridos hermanos, oremos para que Dios toque corazones y que podamos escuchar ese informe misionero y poder dar una buena ofrenda que es dedicada para el campo hondureño. Pastor Lauro, tú conoces la Fuente Lim, tienen ellos planes de poder construir la sede en esa casa, tienen dos casas ahí que son de la iglesia, pero necesitamos recursos para construir la sede. No tenemos oficinas, tú sabes que no hay oficinas, así que oramos porque Dios pueda tocar corazones y tengamos una ofrenda especial para el siguiente sábado, que sería el primer sábado del mes de julio. Así que tenemos la lección 26 para este sábado 28 de junio del 2025 y tenemos un título: Samuel, sacerdote, profeta y juez. Pastor Lauro, por favor, nos puedes dar una introducción a la lección que vamos a estudiar de acuerdo a la nota. ¿Quién fue Samuel? ¿Fue el último de los jueces o iba a seguir los jueces? ¿Por qué dice la Biblia sacerdote, profeta y juez? ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y juez? ¿Y por qué era profeta? ¿Por qué era sacerdote? ¿Y por qué era juez? Porque creo que ninguno de los jueces que habían pasado tenían estos privilegios. Por favor, Pastor Lauro, nos introducimos al título de nuestra lección para poder entender el estudio que tenemos para este sábado. Muchas gracias. Mira, este personaje, él se destaca de muchos personajes del Antiguo Testamento. Como ya dice el título, Samuel fue uno de las pocas personas que tuvo las tres principales funciones. Él fue sacerdote, fue profeta y juez. Por eso Samuel es un prototipo de Jesús, que también tuvo esas tres funciones. Samuel es muy importante, es un destacado juez porque él es exactamente el eslabón, el último eslabón para el cambio de sistema de gobierno. Hoy nosotros en nuestra lección vamos a ver cómo fue el traslado del tiempo de los jueces para el comienzo de la monarquía y cuál la función importante que siguió desarrollando Samuel, aun cuando el primer rey había sido nombrado. Pues como dijo el pastor, había una diferencia entre el profeta
y el rey o el juez. Normalmente el juez o el juez estaba responsable por la parte política. Era el responsable por el ejército, el que iba delante del ejército, pero el profeta también muchas veces desarrollaba esa función, pero aún más, porque profeta es aquel que recibe directamente de Dios los órdenes para avance del pueblo, los mensajes que Dios quiere comunicar. Entonces, no siempre un juez es profeta. Muchas veces él sencillamente tiene un cargo militar, él tiene un cargo político, pero el profeta no. La esencia del profeta es la comunicación que él tiene con Dios. En ese sentido, el sacerdote es el que escucha el pueblo y presenta sus ruegos a Dios. El profeta es al revés, es que el que escucha los ruegos de Dios y presenta al pueblo. Entonces encontramos una combinación perfecta en Samuel cuando él puede desarrollar tanto el ministerio sacerdotal cuanto el ministerio profético, y como nosotros vamos a ver en nuestra lección, también fue juez en Israel durante muchos años. Amén. Muchas gracias, Pastor Lauro, por esta diferencia que tú marcas para que nuestros hermanos puedan hacer sus anotaciones. En conclusión de lo que tú has dicho, yo pues saco lo siguiente, como profeta, porque habló en nombre de Dios y hablaba lo que Dios le decía. Como juez, porque gobernó con justicia, y hay textos bíblicos que mencionan que como juez era un hombre con una fidelidad tan grande en el pueblo de Israel que era reconocido por su fidelidad. Y como sacerdote porque intercedió muchas veces por el pueblo y ofreció sacrificios en el santuario. Pastor Lauro, pasamos de lleno a la primera pregunta. Dice el primer subtítulo, ministrando ante el Señor, ministrando ante el Señor. Dice la primera pregunta, ¿qué servicio realizó Samuel desde el principio cuando era apenas un niño? Bueno, pastor, permítame solo, antes de contestar la pregunta, decir que la idea central de nuestra lección de hoy es que Dios tiene personas fieles aún en tiempo de crisis, tanto ¿Eh? moral cuanto espiritual. La idea es que nosotros vamos a encontrar en Samuel este modelo de hombre que Dios decide usar en tiempo de crisis morales y en tiempo de crisis espirituales. Bajo esa línea, nosotros entramos en la primera pregunta, donde encontramos un Samuel que ya estaba en el templo. Recordemos la lección pasada en su contexto, ya que Ana no tenía hijos, pero prometió Samuel a Dios. Entonces, cuando nació, cuando tenía entre 2 a 3 años y que ya había desmamado, él fue llevado al templo. Y aún siendo muy pequeñito, Samuel ya vivía con Elí y ya empezó a desarrollar sus ministerios. El primer que vemos encontrado acá en la pregunta número uno es el ministerio de profeta. ¿Por qué? Por primera vez escucha la voz de Dios. Dios aparece a Samuel o habla a Samuel, y como era primera vez, él no entendió. Bueno, él fue a Elí y dijo, ¿qué desea? Dijo, Elí dijo, no, no fui yo. Volvió a la cama, escuchó de nuevo, Samuel, Samuel, y así por 3 veces. En la tercera vez, Elí percibió lo que estaba sucediendo y dijo, no, Samuel, Dios está hablando contigo. De la siguiente vez que usted escuche la voz, diga, heme aquí, Señor. Entonces, encontramos este primer momento en que Samuel empieza a desarrollar su función de profeta. Dos observaciones aquí son importantes. La palabra del Señor dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová.
Por lo tanto, no era común ni para Samuel ni para nadie escuchar la voz de Dios porque Dios no estaba hablando. No habían profetas para ese entonces porque nosotros vimos que el tiempo de los jueces fue un tiempo de demasiada apostasía. Y cuando hay apostasía, Dios no habla a su pueblo. Entonces, debido a toda esta característica y la edad de Samuel, porque los judíos tienen un rito de pasaje que es el Bar Mitzvah. Eso se realiza a los 13 años. Y Ujú, la palabra utilizada aquí para decir que Samuel era joven, en verdad podría ser traducida de mejor manera como niño. Entonces, es sabido que Samuel tenía menos de 13 años. Entonces, por su edad, por el hecho de que Dios no hablaba mucho en aquel entonces, todo eso llevó a que Samuel la primera vez no entienda que era Dios quien le estaba llamando. Pero Elí se percató y luego vino el mensaje de parte de Dios. Entonces, el primer servicio que realizó aquí es la ejecución como profeta. muchas gracias, Pastor Lauro. Así que ministrando ante el Señor y pareciera ser que como lo estudiamos en la lección pasada, Pastor Lauro, el pequeño Samuel era como un bálsamo para Elí, contrario a lo que sus hijos eran, porque se vivía en un tiempo muy difícil y Elí en Samuel encontraba pues alivio. Era un niño obediente y como lo dice la nota, a pesar de que se desempeñaba en cargos humildes al principio y a veces no tan agradables, los desempeñaba de la mejor manera que lo podía hacer. Y esto es muy importante que lo podamos subrayar. Otro punto que yo quiero resaltar, Pastor Lauro, y yo creo que aquí sacamos una lección, los que tenemos un cargo de responsabilidad, de poder entender y ver las cualidades espirituales, el perfil de aquellos que están trabajando a nuestro lado, Pastor Lauro, pero son pequeños, están creciendo, y tener la capacidad, a Elí le costó entender que era Dios quien le estaba llamando a Samuel, pero no tuvo ningún egoísmo, porque si hubiera sido egoísta, él bien hubiera dicho, bueno, yo no quiero que él sea quien Dios lo llame, yo mejor no lo voy a dirigir, no lo voy a orientar, pero lo orientó bien para que pudiese decir, heme aquí, Señor. Yo creo que aquí nos deja una lección objetiva, Pastor Lauro. Hoy hay países, hay campos que están muriendo porque no hay elementos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y necesitamos trabajar para poder tener obreros. Hay que orar. Jesús dijo, orad para que Dios envíe obreros a la mies. Y es una responsabilidad muy grande para nosotros. Que Dios nos dé esa capacidad de poder entender. Así que ministrando ante el Señor, el pequeño Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pregunta número 2, bajo otro subtítulo, Pastor Lauro, llamado a ser profeta. Ahora sí vamos ya entrándonos más de lleno al tema de ese llamado. ¿Qué llamado recibió Samuel mientras ministraba en el santuario, Pastor Lauro? Bueno, entonces en la pregunta número uno vimos a Samuel pequeñito escuchando la voz de Dios. Y el pastor bien destacó que antes de sus 13 años, no sé, quizás 8, 9, 10 años, ya tenía funciones en el santuario, qué cosa importante. Y quizás no era un trabajo muy alentador o muy fácil de hacer, pero el trabajo difícil le tocó ahora porque cuando Dios le llama a ser profeta, la primera profecía o el primer mensaje que él Sí. recibe es justamente contra su tutor, contra su padre espiritual. Y ahora hay que probar la fidelidad de Samuel. Hay que probar el valor de Samuel, si realmente él iba a ser este vocero de Dios independiente de las circunstancias. Me llama mucho la atención, pastor, que Samuel, siendo tan joven, recibe una responsabilidad tan grande. ¿Por qué Dios no le habló al sacerdote
que era un hombre experimentado, que era un hombre que había pasado tantos años en el santuario, que estaba acostumbrado a oír pecados, etcétera. No, a un niño. Entonces, pues Dios usa a quien Él quiere. Y a veces Amén. nosotros miramos demasiado las personas por los cargos o por la jerarquía o por la edad o bueno, o por el dinero o por el título y bueno, y en fin, hay una serie de cosas que quizás nosotros ponemos como escalera, ¿no? Como si Dios tuviera que respetar todo eso. Y vemos aquí Dios hablando a un niño, a un joven. Pues yo sé, pastor, que usted es maestro por profesión y me imagino ese amor y esa pasión que tiene también por educar, por pequeños, por jóvenes. Quizás este sea un descuido de la iglesia del Señor. Quizás haya un tesoro ahí escondido, quizás haya muchos Samuel que Dios quiere hablar con ellos, pero todavía son muy jóvenes y los instrumentos que Dios utiliza el día de hoy somos usted y yo. Entonces quizás tengamos que dar un poquito más de atención, de valor, de cuidado a nuestros niños, ¿no? Miramos un Samuel aquí que escuchó la voz de Dios, entre comillas, pasando por encima de Elí, que era la gran autoridad religiosa de su tiempo. Entonces, llamó directamente a ser profeta y un mensaje contra Elí. Qué tremendo, Pastor Lauro. No era fácil para el pequeño Samuel que dependía totalmente de Elí. ¿Qué pensamientos vinieron, crees tú, a la mente del pobre Samuel? ¿Será que si le digo voy a seguir en el santuario, me va a sacar del santuario, me va a regresar con mi madre? ¿Qué va a pasar? Pero él fue claro. Y Pastor Lauro, para poder entender mejor y que quede claro por lo que conversábamos antes de tener la lección contigo, para poder comprender a mis queridos hermanos, pueden leer todo el capítulo 3 de Primera de Samuel para poder ampliar más el contenido de la lección, porque en la lección vamos a puntos muy definidos. Pero fueron 3 veces las que llamó Dios a Samuel, y como ya tú lo explicaste, Samuel no entendía, pensaba que era Elí quien lo estaba llamando. Y él sin nada, yo me pongo a pensar la juventud de hoy en día, que papá y mamá los vayan a despertar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Será que se levantarán o no se levantarán? Aquí hay un mensaje muy interesante para los que trabajamos en la causa del Señor. Nosotros no nos basamos en las 8 horas laborales, nosotros trabajamos las 24 horas al día. El soldado, los centinelas en los muros de Sión deben de estar despiertos las 24 horas del día. Y en la cuarta vez, cuando ya tú ya lo mencionas, entonces 4 veces fueron los llamados que, que Dios le hizo a Samuel para poder entender bien el tema. Quiero leer un texto, pastor, que no aparece en la lección, pero el primera de Samuel 3, versículo 10 y 11, y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, es decir, esta es la cuarta vez, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí hay una lección muy interesante. Para mis queridos jóvenes que Dios los está llamando hoy, no busquen la gloria personal, busquen que la honra y la gloria de Dios pueda ser exaltada sobre todo nombre en esta tierra. Habla que tu siervo oye. Tanto los pastores mayores y los que vienen creciendo en el ministerio somos siervos en la iglesia, no somos reyes en Israel. Somos servidores, Pastor Lauro, pero me impresiona el mensaje que le dice. Y vea, Pastor Lauro, lo que dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. El profeta, el siervo de Dios, que lleva la palabra de Dios, Pastor Lauro, que no rebaja el mensaje porque es amigo, porque es pariente, porque es fulano, porque pertenece a un país diferente, porque es una asociación, porque es una unión, porque es de la conferencia general. El verdadero siervo de Dios no rebaja el mensaje.
no cambia el mensaje que Dios le da, sino que habla lo que Dios pone en su boca. Y dice, retiñirán los oídos del pueblo de Israel. Qué tremendo el mensaje, Pastor Lauro. No sé si quieres hacer otro punto más, otro comentario, Pastor Lauro, para cerrar la pregunta 2. Sí, pastor, mira, la historia cuenta que esa relación entre profetas y sacerdotes, ella se fue deteriorando con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Como el profeta escuchaba la voz de Dios y transmitía al pueblo, gran parte de las veces el mensaje era un mensaje de advertencia. Pero lastimosamente los sacerdotes que representaban el pueblo delante de Dios tenían otros intereses. Tenían intereses financieros, tenían intereses por puesto. Recordemos que ser sacerdote por el tiempo de Jesús era un cargo muy codiciado y ellos eran personas de la alta gama de la sociedad. Entonces defendían sus cargos, como dice el dicho, con uñas y dientes. Bueno, cada vez que el profeta hablaba una reprensión al sacerdote, el sacerdote no lo tomaba bien. Y esta relación fue empeorando, empeorando y empeorando con el pasar del tiempo. ¿Sabe, hermanos? Nosotros somos llamados a ser profetas y sacerdotes. Y la gran dificultad que nosotros tenemos como siervos de Dios es justamente esta: tener un equilibrio entre agradar o mantener nuestro pueblo delante de Dios, pero dar el mensaje así como lo recibimos. Cuando nosotros conseguimos una simbiosis, un equilibrio correcto entre escuchar la voz de Dios, saber la voluntad de Dios y transmitir al pueblo con amor y para edificación, solamente ahí nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Hermanos, como yo le dije, imagina Samuel tener que dar un mensaje de advertencia a su jefe, al que le cuidaba desde chiquito y que era el sumo sacerdote. Pero eso fue lo que Dios le pidió. Y como nosotros vamos a ver en las demás preguntas, su ministerio o su relación con Dios dependía de la manera con que él iba a tomar y transmitir esta información. Entonces, como pastores y como pueblo reformista, hay que tomar mucho cuidado de la manera con que nosotros estamos recibiendo de Dios el ministerio profético, pero también la manera con que nosotros estamos lidiando con nuestra gente, que es el ministerio sacerdotal. Amén, pastor. Clama voz en cuello y no te detengas. Es el mensaje para este tiempo, para los que tenemos puestos de responsabilidad y no bajar la guardia y mantener ese equilibrio que tú mencionas, Pastor Lauro. Recuerdo al pastor Raúl Escobar, tú recuerdas los consejos que siempre nos ha dado, dice, hay que tener mano de hierro, pero con un guante, dice, de terciopelo. La firmeza, firme el mensaje, pero hay que saberlo dar también. Y yo creo que ese equilibrio lo da la gracia del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Pastor Lauro, la pregunta número 3. ¿Cuán ampliamente se sabía en Israel que Samuel era un profeta designado por el Señor? ¿Será que se sabía o no se sabía? ¿Qué conocía la gente de todas las tribus de Israel? Recuerda, el territorio era grande, el territorio dice desde Dan hasta Berseba. Era gran cantidad de territorio, hermano. Para que el pobre Samuel recorriera todas las tribus era muy difícil, pero él hacía un trabajo con justicia y equidad en todo el territorio de Israel. Por eso ahora la tercera pregunta, pastor, dice, ¿el pueblo de Israel tenía conocimiento acerca del cargo de profeta de Samuel? Pastor, permítame leer una pequeña parte de la nota que Por favor. me cayó muy bien para contestar esa pregunta. Dice así, mira, al transmitir fielmente la divina advertencia a la casa de Elí, por penoso que fuera dicho de ver, Samuel había dado pruebas evidentes de su fidelidad como mensajero de Jehová. Y Amén.
Jehová estaba con él Qué y lindo. no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Entonces Samuel se quedó una persona muy conocida, muy renombrada en todo Israel. ¿Por qué? Porque ninguna de sus palabras caía por tierra. Eh, Ninguna de sus palabras dejaba de cumplirse. Y así, pues claro, Samuel se tornó una unanimidad en todo el pueblo. Pero es muy interesante y muy importante lo que dice la nota. ¿Qué fue lo que preparó Samuel para que él pudiera ocupar o ejercer esa autoridad? El fiel cumplimiento del deber, por penoso que fuera. eh, Es el llamado que nosotros tenemos el día de hoy, ¿sabe? Nosotros vivimos tiempos peligrosísimos y el diablo está por medio del ecumenismo, por medio de la liberalidad, por medio del feminismo, está echando por tierra todas las bases del cristianismo. Y nosotros somos llamados a mantener en alto, a defender la verdad de Dios para el tiempo del fin. Y solo si nosotros somos fieles, si nosotros vivimos este mensaje, es que nosotros podemos esperar que Dios dé poder al mensaje que nosotros llevamos. Samuel se preparó dando fielmente la advertencia a la casa de Elí y así Dios le llamó para una obra mucho más grande. Amén. Qué bendición, Pastor Lauro. La fidelidad ante todo. Tú dijiste algo muy importante, la palabra de Dios que la recibe el profeta y cómo el profeta va a transmitir el mensaje sin cambiar nada, sin suavizar el mensaje. Eso es muy difícil. Por eso ahora viene el mensaje para nosotros, Pastor Lauro, la aplicación para nuestros días. Quiero recordar contigo un párrafo que más de alguna vez lo hemos leído. En la educación, página 57 dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Pastor, ¿qué puede decir de esto? Que Dios espera que usted y yo seamos estas personas. La sierva del Señor en otro texto dice que para los últimos tiempos el enemigo va a soscavar los pilares de la fe. Y es lo que estamos mirando hoy. Es lo que estamos mirando hoy. Entonces, ojalá Dios nos dé esa firmeza, porque al final la palabra es de Él. El mensaje es de Él. Y por más que quebrante, por más que duela, por más que hiera, es el mensaje que Dios nos dio. Es así que Dios va a llegar a los corazones. Es así que Dios va a transformar esa generación que está tan corrompida. Nosotros no podemos creer que mantenernos o no advertir es un hecho de amor. Eso es como un niño, pastor. Nosotros tenemos hijos en la casa. Y si permitimos a nuestros hijos que hagan todo lo que ellos quieren, eso no es educación. Educación es tener la sabiduría para aplicar de manera correcta la reprensión en momentos oportunos. Entonces Samuel, él fue preparado para ser un gran juez, un gran profeta, un gran sacerdote, porque él tuvo esta calidad de ser fiel, de entregar las cosas así como Dios lo había entregado. Ojalá nosotros seamos así y pesamos a Dios, ¿no? Que no seamos personas que tengan precio, sino personas que tengamos valor, que nosotros no nos vendamos ni nos compremos, que nosotros nos mantengamos siempre fieles a Dios. Amén, Pastor Lauro, una reprensión para nosotros como líderes en esta hora.
Y si nosotros no cumplimos con nuestra misión, vamos a estar en el mismo ministerio de Elí. Aquí miramos dos ministerios, el ministerio de Elí y el ministerio de Samuel. El ministerio de Elí, un ministerio que en su momento tal vez manifestaba que era fiel al Señor, pero era muy frágil, era muy flexible, era muy dócil. El ministerio de Samuel que se apegaba al mensaje del Señor. Y si nosotros, Pastor Lauro, no cambiamos, no seguimos el mensaje de Dios, Dios nos va a hacer a un lado. Y por eso dice que para el tiempo del fin Dios va a usar a los indoctos. Dios va a usar a la gente común, dice el testimonio. Yo no sé quiénes serán ellos. ¿Será que Dios me tomará en cuenta a mí o a ti, Pastor Lauro? ¿O Dios va a buscar a los pequeños Samuel que no son tan populares? Porque la mayor parte, muchas veces, de personas, y me preocupa el ministerio que viene creciendo. Enseñémosle a los nuevos líderes que vienen creciendo a que no sean pastores populares, a que no les guste los aplausos, a que no les gusten que le toquen el hombro, sino que podamos ser siervos del Señor conforme el corazón de Dios, para que la honra y la gloria sean solamente para Dios. Más adelante en una de las notas se menciona que los siervos de Dios deben de buscar la gloria de Dios. Que se cumpla lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo muera y que Él viva. Yo creo que ese es el ministerio que nosotros debemos de llevar a donde quiera que vamos, Pastor Lauro. ¿Algún comentario más, Pastor Lauro? Si no, pasamos de lleno a la pregunta número 4. Ahora vamos a pasar al título de juez. Sirvió como juez, dice ahora. ¿Qué otro cargo ocupó Samuel durante toda su vida? ¿Y qué significó esto año tras año? Pastor Lauro. Bueno, nosotros miramos un Samuel que además de ser un instrumento de Dios, también era una persona bastante metódica y su ministerio o su vida fue de menos a más. Como nosotros estamos en tiempo de los jueces, para el tiempo de Samuel no se encuentra un juez determinado, pues nosotros vimos los ciclos en todo el libro de los jueces. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo siempre esperaba un líder que lo guiara espiritualmente y que lo librara de la mano de los enemigos. Entonces ellos encontraron esto también en Samuel. En el libro de Samuel está descrito, por ejemplo, el momento en que Samuel dirige el pueblo en la lucha contra los filisteos. Samuel entonces establece un sistema de gobierno donde él podía decidir las cuestiones nacionales. Estableció 3 centros y anualmente él visitaba cada uno de esos 3 centros. Miramos ahí es Betel, Gilgal y Mizpa. Entonces, en cada una de esas ciudades, Samuel visitaba y allá entonces, juntamente con los ancianos, él juzgaba las cuestiones. Por lo tanto, nosotros encontramos que durante muchos años Samuel desarrolló su función como juez y eso trajo a Israel esa posibilidad de reencontrar el equilibrio y de no ser subjuzgado nuevamente por sus enemigos, ya que Samuel representaba esta voz imparcial, esta voz de justicia, esta voz utilizada por Dios para traer esta estabilidad que el pueblo necesitaba, ya que, como hemos dicho, lastimosamente el pueblo es demasiado apegado a un dirigente físico. No entendían ellos que Dios podía hablar a su corazón y ministrar a su vida y dar a ellos la dirección de manera individual. Siempre esperaban de otro. Tenían una fe satelital, siempre alrededor de alguien. Y cuando ese alguien fallaba, pues venían los problemas a este pueblo. Entonces encontramos en Samuel este juez que trabajó durante muchos años en esos centros y trajo de nuevo
la imparcialidad y la justicia que el pueblo necesitaba para arreglar sus cuestiones. Qué interesante, Pastor Lauro, el poder conocer la fidelidad y el buen querer de Samuel, del poder cumplir la voluntad de Dios, de poder entender la responsabilidad del cargo que ocupaba y de cumplirlo fielmente para honrar y glorificar el nombre de Dios. Creo que es una reprensión terrible para el ministerio actual. Hoy, a través de Samuel, de esta lección de escuela sabática, Dios quiere enviar un mensaje poderoso para los que tenemos cargos de responsabilidad, Pastor Lauro, desde la conferencia general hasta una iglesia local. Creo que todos debemos de cumplir fielmente nuestro cargo, nuestro desempeño, conforme a la voluntad del Señor. Pregunta número 5, Pastor Lauro. ¿A quién nombró como juez Samuel cuando se hizo mayor y ya no podía realizar viajes largos? ¿Y cuán fieles fueron ellos? Aquí está la cuestión de la transmisión, ¿no? De hacer sucesores. Eso quizás sea un problema recurrente ahí también en el libro de Jueces, porque encontramos ciclos que son interrumpidos por la muerte del juez. Bueno, de nuevo eso sucedió en el caso de Samuel. Él tenía dos hijos, Joel y Abías, y ¿Mm? él fue envejeciendo y como tenía esas centrales, digamos así, de comando, no podía hacer los viajes, eran largos, eran cansadores, y empezó a distribuir responsabilidad, ya después de viejito, ¿no? Ya después de cansado. Pero lastimosamente dice la nota o dice el texto que no, que los hijos no andaron en los caminos de su padre. Lastimosamente los hijos de Samuel, a pesar de haber sido educados, ¿no? De haber tenido en casa este ejemplo de fidelidad, no andaron en los caminos de su padre. A pesar de que la nota los presenta como personas que tenían Sí. una, una apariencia de virtud, una apariencia de integridad, ¿no? Y que de alguna manera Samuel esperaba de ellos que mantuviera este camino. Samuel se decepcionó con ellos porque no andaron en los caminos de su padre y empezaron a generar una serie de problemas en Israel, ¿no? Dice Samuel fue engañado, digamos así, dolorosamente engañado por la apariencia que tenían sus hijos, pero cuando se les dio el poder para actuar, entonces ahí se notó realmente quiénes ellos eran. Curioso. Mientras estaban bajo la responsabilidad de papá, andaban y caminaban bien. Cuando salen de la casa de papá y reciben una responsabilidad, entonces se muestra que quizás su carácter no había sido formado de manera ideal. No, o sea, por lo menos no fueron fuertes suficientes para resistir a las tentaciones que surgieron con el poder que venía de estos cargos, ¿no? Y la historia de los hijos de Samuel no fueron productivas ni buenas como fueron las de su padre. Qué triste, la verdad, qué triste, pastor. ¿Dónde radicó el problema? Porque él les dio buena educación. Yo quiero resaltar algo para evitar cualquier situación, porque aparentemente podemos juzgar el caso de Samuel que repite la historia de Elí, pero no es así, porque a diferencia de Elí, que no educó bien a sus hijos, Samuel sí lo hizo. Pero ¿dónde estaba la prueba de los hijos de cómo se llama, de Samuel? Cuando iban a recibir cargos de responsabilidad. Y nota, Pastor Lauro, lo que dice la parte céntrica de la nota de la pregunta 5. El honor que les había sido conferido los volvió orgullosos y autosuficientes. ¿Dónde estuvo el problema? Alguien dijo, ¿quieres conocer a una persona? Dale poder, entrégale poder. Y con poder vas a conocer a las personas. ¿Qué tenían que hacer, haber hecho ellos? Oye,
Repito, el honor que les había sido conferido los volvió orgullosos y autosuficientes. No tuvieron como meta la gloria de Dios, ni lo buscaron fervientemente en procura de fortaleza y sabiduría. Rindiéndose al poder de la tentación, se volvieron ávaros, egoístas e injustos. No le dieron gloria a Dios. Pastor Lauro, volvemos nuevamente al orgullo y a la autosuficiencia. Creo que nosotros debemos de depender constantemente de Dios. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Qué triste la historia, qué triste. Y Samuel no siguió el ejemplo de Elí porque reprendió duramente a sus hijos, fuerte, a tal punto que esto generó un caos, Pastor Lauro, que ya lo vamos a ver en la pregunta 6 y 7. Esto generó un caos en Israel al ver, porque la influencia de Samuel era reconocida. Nadie podía tildar, Pastor Lauro, a Samuel, y tal vez no aparece en la nota y en la lección, Pastor Lauro, pero uno de los últimos mensajes que el profeta Samuel da al pueblo de Israel, yo quiero que tú me hagas recordar, pero él hace un historial de su vida. Y él dice que me digan a ver a quién he robado, a quién le he quitado injustamente, si le he puesto una medida falsa a alguien. Y si lo he hecho, se lo voy a devolver, pero que alguien me diga. Qué interesante, hermano Pastor Lauro, lo que el profeta hace y lo que el profeta menciona. ¿Algo más que quieras compartir, Pastor Lauro? Sí, pastor, nosotros estamos aquí delante de una cuestión más que familiar, ¿no? Muy bien colocada la comparación tuya entre Lee y Samuel. Nosotros notamos que las lecciones pasadas nos muestran que Lee fue negligente con sus hijos, que Lee Yes. era juez, que él podía haber actuado, pero por una misericordia. Yo a veces me canso un poquito de escuchar personas que dicen, sí, yo prefiero equivocarme por la misericordia. Hermanos, mejor es no equivocarse, no Yes. equivocarse que tener ese concepto de por misericordia dejar las cosas como están. Ese era el pensamiento de Elí y por eso Elí fue corregido, por eso Elí fue condenado por errar por misericordia. Eso no es misericordia. Misericordia es una otra cosa y no tapar pecados. El caso de Samuel no es así. Nosotros encontramos a un, como usted dijo, pastor, un Samuel firme, incluso en sus últimos momentos de vida, haciendo un recuento de su historia para ver en qué él se había equivocado. Entonces, mira, nosotros, las cosas pueden irnos mal, ¿ya? Nosotros no podemos esperar justicia en esta vida. En esa vida no hay justicia. No Pero hay. por lo menos nosotros como Samuel tenemos que tener la mente limpia, a la conciencia limpia delante de Dios, de que cumplimos nuestra función en amonestar, en advertir y en dar oportunidades para que nuestros hijos biológicos e espirituales puedan desarrollarse a la altura. Esa cuestión de dar el acompañamiento, de dar el soporte, de estar con ellos, de dar condiciones para que ellos sean personas de bien. Samuel propuso en su corazón y en su vida hacer eso con sus hijos. Ahora, nuestra actuación tiene un límite. Así Y es. el límite también es el libre albedrío de las personas. Samuel mira hacia atrás y él ve que hizo todo lo que tenía que hacer para que sus hijos fuesen personas de bien, pero sus hijos optaron por no seguir el camino de su papá. Entonces, la preocupación nuestra debería ser si realmente estamos entregando, estamos haciendo todo lo que está a nuestra mano que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos educar hijos para la eternidad. Y eso es un consejo y una advertencia a los padres de nuestra iglesia, porque muchas veces nuestras prioridades no son el reino de Dios. Y siempre estamos más preocupados en que nuestros hijos ganen dinero, que tengan un título, que ¿Eh? hagan. Bueno, no, eso no es cosa de poca importancia.
Esos son cosas de mucha importancia. Si queremos que nuestros hijos tengan dinero, tengan un título, sean bien sucedidos, todo eso. Pero nosotros no queremos crear hijos para este mundo. Nosotros tenemos que entregar delante de Dios los talentos y los hijos que Él nos dio. Él nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Entonces, si dedicamos años preparando nuestros hijos para este mundo, ¿con cuánto más esfuerzo nosotros deberíamos preparar nuestros hijos para la eternidad? A mí no me duele pagar 300, 400, $500 para que mi hijo estudie en una universidad, pero me duele pagar para que mi hijo vaya a un congreso, pero me duele pagar para que mi hijo vaya a una escuela misionera. No me duele que él emplee 5 años en una universidad, no me duele, pero sí me duele que él pase 2 años en la escuela misionera. Entonces, hay que pensar cuál es el equilibrio que nosotros estamos teniendo entre preparar hijos para este mundo y preparar hijos para la eternidad. Al final, Dios nos va a cobrar Eh, la responsabilidad que Él nos ha entregado. Así que Dios nos ayude. amén, Pastor Lauro. Muchas gracias por esa conclusión. Pregunta número 6, las consecuencias del comportamiento de los hijos de Samuel al ver que Samuel ya estaba viejo y el pueblo sabía que tenían pocos días. Y a veces el pueblo busca justificarse con algo o con alguien, pastor, para decir, bueno, mira, ¿por qué este lo hizo? ¿Por qué esto? Ahora mejor vamos a cambiar de plan y vamos a ver qué pasa, porque el subtítulo dice, Israel pidió un rey. Después de muchos años de administración de la nación por parte de los jueces, ¿qué petición le presentaron a Samuel los ancianos de Israel? ¿Y qué le pareció esta propuesta? Pastor Lauro. Bueno, eh, no está exactamente claro cuál sería el plan de Dios para la continuidad del pueblo. Si Dios iba a tomar el modelo en Samuel, que el profeta iba a ser también el juez, no está exactamente claro. El hecho es que nosotros vivimos aquí una teocracia, Ujú. un gobierno donde Dios hablaba directamente a su siervo, el profeta. Quizás este y el tiempo de Moisés sean los momentos donde Dios más se acercó al pueblo para decir su voluntad de manera directa. Pero un hecho es real. Dios no quería una monarquía. Incluso el mismo, la misma solicitud que el pueblo hace para pedir un rey es completamente equivocada. Ellos dicen, mira, así como nuestras naciones vecinas tienen un rey, también nosotros queremos un rey. Yo me estoy recordando un texto, pastor, a ver si usted lo recuerda, no sé exactamente quién fue que dijo, mira, el rey va a tomar lo mejor de sus plantaciones. El rey va a tomar lo mejor de sus hijos. El rey va a tomar, o sea, todo lo de bueno que el pueblo tenía, una parte de ellos iba a ser para el rey. O sea, ellos fueron advertidos que este no era el modelo que Dios quería. Pero igual es la cuestión de copiar, ¿no? De copiar el mundo, de copiar el sistema que hay. Bueno, como todos los otros tienen, nosotros también queremos tener. ¿Cuántas veces, Pastor Danilo, usted escuchó eso en tu iglesia? Ah, no, pero todos hacen. Ah, si los otros hacen, yo también lo puedo hacer. O sea, lastimosamente el ser humano quiere copiar lo que es malo. Ellos no Sí. dicen así, no, ese hermanito pues está en un nivel de santidad tan bueno, quiero copiarle a él. No, cada vez que ellos quieren hacer una cosa mala, buscan un ejemplo para justificar su acción. De la misma manera, el pueblo de Israel estaba ciego porque ellos tenían un rey y un rey que había dado pruebas de ser justo, de ser íntegro, de ser imparcial. Y aún así ellos no estaban contentos. Ellos hablaron, Samuel, pero usted está viejo, sus hijos no andan en su camino, danos a nosotros un rey. Entonces, excusas.
pues Dios iba a tomar para sí a quien Él quiera, así como tomó a Samuel cuando tenía, no sé, 8 años, 10 años, y lo hizo un hombre que pudiera dar una buena dirección a Israel, lo haría de nuevo, si el pueblo permitiera que Dios actuara. Pero lastimosamente, hermanos, nosotros no somos así. Nosotros queremos hacer de acuerdo a nuestra voluntad. Y cuando hay algo en nuestro corazón que sabemos que no está en acorde a la voluntad de Dios, buscamos una muleta, buscamos una excusa. No, pero todos los pueblos tienen, entonces yo también quiero para mí un rey. Y eso fue un desastre, eso fue un desastre en todos los sentidos. El mismo Samuel se dolió, él dijo, no, pero espera, ¿para qué sirve el rey? Ah, para guiar el pueblo. Oh, pero yo soy el que guía el pueblo. Entonces, pues, están haciendo un mal contra mí. Pero Dios le consuela a Samuel, dice, no, hijo, tranquilo, no es contra ti que están hablando, es contra mí. Entonces, bueno, ya que tanto quieren, ahí entra la voluntad permisiva de Dios. Bueno, ya que tanto quieren, que lo tengan. Sí, Pastor Lauro, muchas gracias por esa conclusión de la pregunta 6 cuando Israel pide rey. Lo que tú mencionas lo mencionó Moisés en las recomendaciones que le da a Israel de, de cuando iban a vivir en la tierra prometida. Y los que quieran anotar, aparece en Deuteronomio capítulo 17 del versículo 14 al 20. Y quiero leer solamente un punto para que quede claro de todo lo que tú mencionaste, Pastor Lauro. Moisés se los dijo al pueblo en su momento. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios ya se había adelantado, pastor, y les había Advertidos dado. estaban. Sí, ya estaban advertidos y tenían, mira, si colocaban un rey, tú mencionas la voluntad permisiva de Dios, pero bajo condiciones, no las condiciones de las naciones paganas, sino las condiciones que Dios iba a poner y las advertencias que le estaba dando. Y oye cómo dice el versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Primera condición, no lo iba a elegir el pueblo, sino Dios lo iba a elegir. En los primeros épocas o comienzos, Dios elegía al rey, pero ¿cuál fue el resultado después, pastor? Ya nos damos cuenta que era muy diferente a lo que Dios había marcado. Ahora dice aquí, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Mira las condiciones que el Señor da. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué advertencia le está dando aquí? Que no se enriquezca, que no tome de lo que no le pertenece, que viva fiel con un salario justo. Vea el versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿No está bien clara las condiciones que el Señor estaba poniendo? Bueno, y podemos seguir leyendo, Pastor Lauro, las condiciones para que nuestros hermanos lean en Deuteronomio capítulo 17 del versículo 14 al 20. Ahí estaban las advertencias de Dios, claramente con este punto, Pastor Lauro. Así que pidieron rey, despreciaron a Dios, aunque Samuel se sintió aludido, despreciado, como tú lo mencionaste. Y ahora pasamos a la última pregunta, Pastor Lauro. Aunque una monarquía no era conforme al ideal de Dios, ¿cómo cumplió Samuel su mandato, pastor? ¿Cómo lo cumplió? Bueno, dice la palabra del Señor que Samuel entonces recibió de parte de Dios el permiso para ungir a un rey, a un benjamita llamado Saúl, y así lo hizo. Nombró a Saúl el primer rey. De nuevo, lastimosamente no era el deseo de Dios, que quede claro. La nota dice que eso fue una pesada maldición para ellos y que
la idea de copiar las naciones paganas iba a transformar eso en un fardo. Sí, Fardo peor, pastor, cuando ellos, en el transcurrir de la historia, ahora el reinado ya no es más de acuerdo a la elección de Dios, es por, por familia. sí, Entonces, eso empeoró todavía las cosas, ¿no? O sea, es el hombre, como dice la palabra del Señor, ¿no? Un abismo llamando a otro abismo. sí. Cada vez ellos se fueron alejando del deseo de Dios y fueron trayendo para sí problemas. Solo quiero recordar que en la nota de la pregunta número 4 dice que a pesar de que Samuel se sintió aludido, se sintió herido, y insistió con el pueblo para que no tuviera rey, dice la nota que él continuó ejerciendo una influencia positiva en el pueblo y continuó guiando el pueblo incluso cuando Saúl ya empezó a generar problemas. Entonces, muchas veces nosotros también somos llamados, pastor, a desarrollar funciones que son poco agradables y vivir en ambientes que son poco productivos, pero aún así Dios tiene algo para nosotros. Y Samuel termina su historia así, ¿verdad? Samuel termina su historia obedeciendo a Dios de manera fiel e íntegra, aun cuando eso trajo consecuencias para él mismo y consecuencias para el pueblo. Ojalá nosotros también podamos eh, ser fieles al Señor cuando Él nos da buenas y nos da misiones difíciles. Así es, Pastor Lauro. Para poder tener algunos puntos importantes, bueno, ya tú respondiste. Samuel pues cumplió el mandato de Dios cuando Dios le dice, ve a la tribu de Benjamín, ve y busca a este muchacho llamado Saúl y lo vas a ungir como rey sobre Israel. Bueno, ahí está la historia, comienza una monarquía en Israel que no cumple con las condiciones que Dios establece. La nota de la pregunta 6, pastor, no quisiera pasarla por alto. Dice, la gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre. Yo creo que nosotros no podemos buscar la gloria de nosotros mismos, Pastor Lauro. Que nosotros podamos buscar la gloria de Dios. Que el nombre de Danilo y de Lauro queden enterrados en el polvo de la tierra y que la gloria de Dios sea exaltada por la eternidad de los siglos. Y ahí Amén. es donde está el fallo de la iglesia para el tiempo del fin, como en los días de la iglesia primitiva, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolos, que yo soy de acá, que acá no podemos seguir a un hombre, debemos de seguir a Jesús. El blanco de nosotros es Jesús. Los hombres han deshonrado a Dios por no apreciar su suficiencia, por codiciar la influencia de los hombres. Israel se debilitó por la misma causa. El pueblo quería ser igual a las demás naciones del mundo, de modo que exigieron un rey y decidieron ser guiados por un poder humano visible. Hermanos queridos que nos ven en diferentes partes de Latinoamérica y de otros países que están fuera de la división latinoamericana, países y hermanos que viven en diferentes partes del mundo que siguen este programa, no podemos poner nuestra mirada en un hombre, pongamos nuestra mirada en Jesús, como lo dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Me impresiona, Pastor Lauro, la nota que tenemos de estudio adicional y me gustaría que tú hicieras el cierre, porque aquí está la diferencia. Algunos se preguntarán, pero bueno, Samuel cometió el mismo pecado de Elí porque miraba que sus hijos hacían cosas malas y no los quitaba del cargo. Pero ¿qué dice la nota, Pastor Lauro? Me gustaría que tú tengas la lectura de la nota y ahí vamos a aterrizar, vamos a sacar conclusiones y entonces ya miramos nosotros la fidelidad de este siervo de Dios. Leo la nota. La injusticia de esos jueces causó mucho desafecto y así proporcionó al pueblo un pretexto para insistir en que se llevara a cabo el cambio que por tanto tiempo había deseado secretamente. No se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo.
Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les había quitado sus cargos sin tardanza alguna, pero eso no era lo que deseaban los peticionarios. Samuel vio que los movía en realidad era el descontento y el orgullo, y que su exigencia era resultado de un propósito deliberado y resuelto. La vida de Samuel desde su temprana niñez había sido una vida de piedad y devoción. Había sido puesto bajo el cuidado de Elí en su juventud, y la amabilidad de su carácter le granjeó el cálido afecto del anciano sacerdote. Era bondadoso, generoso, diligente, obediente y respetuoso. Cuán conmovedor es ver a la juventud y a la vejez confiando la una en la otra, buscando ayuda y simpatía en los jóvenes. Así deberá ser. Dios quisiera que los jóvenes poseyesen tales calidades de carácter que encontrarán deleite en la amistad de los ancianos, para que puedan estar unidos por los fuertes lazos del cariño con aquellos que se están aproximando a los bordes del sepulcro. Qué lindo. Bueno, queridos hermanos, permítame, pastor, hacer Sí. Pues, por una... favor, Pastor Lauro, sí puede. Mira, de Samuel destacamos 5 cosas: sensibilidad a la voz de Dios, fidelidad desde su juventud, integridad en su liderazgo, obediencia por encima de cualquier cosa y sobre todo por encima de las apariencias. Y por último, la capacidad de hacer esta mentoría, de ser este eslabón entre la vejez o el tiempo de los jueces hasta la monarquía. Fue Samuel quien preparó el camino para David y no para Saúl. Entonces, queridos hermanos, esta lección es demasiado importante para nosotros, porque Dios espera las mismas características de la iglesia de Dios. Si usted quiere, como Samuel, ser un hombre que escucha la voz de Dios y que entra para la historia de la iglesia, desarrolle estas 5 cualidades: sensibilidad a la voz de Dios, fidelidad, integridad, obediencia y mentoría. Que Dios nos ayude para que el Señor encuentre en la iglesia de la Reforma hombres y mujeres así. Muchas gracias, Pastor Lauro. Qué bonita lección la que hemos estudiado. Hemos cerrado, Pastor Lauro, la última lección del primer semestre del 2025, titulada La obra de Dios a través de los jueces. Mi agradecimiento sincero como director del departamento ministerial al apreciado Pastor Antonino Di Franca, quien fue el autor de este semestre. Que Dios pueda bendecir al querido pastor que vive en Italia, y gracias a Dios porque tenemos esos siervos fieles de Dios que en su tiempo tratan la manera de apoyarnos y de escribir estos mensajes. Que Dios pueda ayudarnos, que nos pueda bendecir, y a ti, Pastor Lauro, muchas gracias por tu tiempo y esperamos pues tenerte una vez más en el departamento ministerial con una próxima lección del siguiente semestre, si Dios lo permite. Vamos a tener la oración final. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por este mensaje que hemos tenido en esta oportunidad del poder estudiar la obra que tú has tenido a través de la historia de los jueces para tu iglesia, que vivía en aquella época tan difícil, y que podamos sacar también enseñanzas que vienen a nuestro tiempo actual. Y hemos pecado contra ti porque muchas veces queremos los honores, los aplausos, los elogios, cuando tu nombre, tu gracia, tu gloria debe de ser exaltada por sobre todas las cosas. Somos seres finitos, mortales, somos polvo, que en cualquier momento podemos morir. Que la honra y la gloria sean para ti únicamente, Señor. Danos tu espíritu y que en tu Espíritu Santo nosotros podamos encontrar ese alivio, ese consuelo para poder predicar el Evangelio, ni vender la verdad para el tiempo del fin,
sino como dice tu palabra, aunque el cielo y la tierra se desplome, ponernos de parte de la justicia y predicar la verdad con paciencia, con prudencia, sabiendo de que tú adviertes a tu iglesia para el tiempo del fin. Oramos, Señor, por todos los que nos han seguido durante estos meses del estudio de esta hermosa serie de lecciones de este primer semestre. Y ahora rogamos tu bendición. Bendice al pastor Lauro y a su familia y bendícenos a nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a todos nuestros hermanos queridos que nos siguen y por favor suscríbase al canal y también comparta este mensaje. Y recordemos que la obra de la escuela sabática es el medio que Dios tiene para poder ganar almas a los pies de Cristo. Gracias a Dios, gracias a ti, Pastor Lauro, gracias al departamento de multimedia y gracias a usted, apreciado hermano que nos sigue cada sábado. Que Dios le bendiga y si es la voluntad del Señor, nos vemos el siguiente sábado, el primer sábado de julio, y comenzamos el segundo semestre de este 2025, ahora bajo el título Los profetas hablan, y vamos a ver qué nos hablan los profetas para el tiempo del fin. Que la paz de Dios quede con ustedes, es mi mejor deseo en oración. Amén.